Me di cuenta de que el sistema aún respiraba, pero ya no le quedaba alma. Y eso era solo el principio. Las luces de emergencia parpadeaban en el pasillo sur, pero nadie corría. Aún no. La oficina mantenía esa calma artificial que precede a una tormenta. Teclas tecleando más fuerte de lo normal, el murmullo de los chats internos vibrando como enjambre de abejas nerviosas, y los líderes, esos que nunca sabían dónde estaba el botón de reinicio, fingiendo que todo estaba bajo control. Pero yo ya sabía. El dashboard mostraba cifras imposibles, transacciones colgadas, servicios en cola infinita, logs que gritaban en silencio. Pero nadie miraba ahí. Solo veían lo que querían ver, que aún había conexión, que las luces seguían encendidas. Martes, 9:46 a.m. Ya era irreversible. Una analista lanzó un grito ahogado al fondo, cuando un informe desapareció del sistema financiero. Otro, más cerca, soltó un insulto entre dientes mientras refrescaba la página sin éxito. Y entonces, finalmente, la figura que lo había iniciado todo, traje azul claro, camisa sin arrugas, sonrisa de LinkedIn, se levantó de su mesa y preguntó en voz alta: ¿Quién tiene acceso al nodo D7? ¿Qué diablos es eso? Nadie respondió. Solo lo miraban. D7, el corazón que él mismo ordenó apagar. Lo llamó redundante, obsoleto, costoso, y todos aplaudieron. Claro, porque era él, el nuevo CFO, el salvador de recursos. Me observó porque sabía que yo había estado ahí más tiempo que todos los demás juntos. ¿Tú no lo configuraste hace años? Asentí. ¿Y no dijiste que era crítico? Negué con la cabeza. No había dicho nada, y ese era el punto. Silencio. Miró a los demás, buscando apoyo. No encontró nada. ¿No tienes nada que decir ahora? Me encogí de hombros. Solo estoy observando, igual que ustedes. Y volví a mirar la pantalla, donde los errores ya eran cadenas en rojo vivo. Empecé a pensar, ¿cuándo fue que todo empezó? Tal vez fue la primera vez que me dijeron genio, pero no me invitaron a la reunión. O cuando me pidieron un milagro más un viernes a las 23 y sin darme crédito después. O tal vez fue hace solo 2 semanas, en esa misma sala, cuando él llegó por primera vez. ¿Y esto qué es?, preguntó señalando el rack donde descansaba D7. Yo le respondí que era un validador intermedio para la arquitectura legacy. No simplificable, no replicable. ¿Un fósil entonces? Un pilar, dije sin levantar la voz. Sonrió con esa suficiencia que se entrena en MBAs. Perfecto, esto será lo primero que cortemos. Y lo hizo. No dije nada, no porque tuviera miedo, sino porque quise ver. Quise saber cuánto de verdad importaba lo que yo había sostenido durante 10 años con parches, sudor y fe. Así que no impedí el corte, ni mostré el esquema oculto, ni revelé el protocolo ECO 9. Solo observé. Ahora los ojos me buscaban, algunos con miedo, otros con súplica. Y él ya no sonreía. Se acercó, más bajo, más frío. ¿Puedes solucionarlo? Tardé un segundo en contestar. Un segundo exacto. Depende. ¿Quieres que lo solucione? ¿O que vuelva? Fue entonces cuando lo entendió. Que no se trataba del nodo, ni del sistema, sino de quién lo había mantenido en pie todo ese tiempo. ¿Y por qué? La pantalla volvió a parpadear. Un último intento fallido de reconexión. Nadie dijo nada. Yo respiré hondo y empecé a recordar. Desde el inicio, cuando todo empezó a romperse. Yo no lo vi venir. Tal vez porque nunca creí que alguien pudiera ser tan estúpidamente valiente. Después de aquella mañana, él desapareció unas horas. Supuse que se encerró en alguna sala con sus hojas de cálculo, intentando encontrar culpables. Lo que no sabía era que lo que venía no era una solución, sino una negación sistemática del desastre. A las 13:00 llegó el primer comunicado oficial. Estamos experimentando ligeras inestabilidades. El equipo técnico ya está aplicando medidas correctivas. Ligeras, medidas correctivas. Miré la línea de logs corriendo como un río desbordado. La verdad era otra. El núcleo transaccional estaba en bucle. Los tokens de acceso se generaban con errores. Y lo más grave, la cadena de validación entre plataformas se había roto por completo. Pero ellos no sabían dónde mirar, porque nunca aprendieron a ver.
Esa misma tarde lo escuché reír desde la sala de reuniones. Literalmente reír, con su asistente y uno de los directores de operaciones. Hablaban de resiliencia y de aprovechar la crisis como una oportunidad. Pensé en levantarme, en ir hasta ahí y mostrarles la verdad. Mostrarles cómo su optimización estaba dejando rastros de corrupción en cada línea de base de datos. Pero no lo hice, no aún. En cambio, abrí una vieja carpeta que llevaba años cerrada. Hecho 9. El protocolo que diseñé en silencio, por si algún día me pasaba algo, o por si decidían prescindir de mí sin entender lo que mantenía en equilibrio. No era un plan de venganza, era un espejo, un registro de todo lo que hacía funcionar la empresa, que ningún informe financiero podría mostrar. A las 17:00, el sistema de pagos se detuvo por completo. Nadie pudo ocultarlo ya. Los clientes empezaron a llamar, las redes sociales explotaron. Incluso los gerentes que siempre fingían seguridad bajaron el tono. Y entonces empezó lo más interesante, el juego de las culpas. ¿Quién autorizó el corte del nodo? ¿Quién omitió la verificación del backup? ¿Dónde está el ingeniero principal? Vi sus caras, sus palabras cortando como cuchillos, pero sin dirección. Y yo observaba. Esa noche no dormí, no porque estuviera preocupado, sino porque no podía dejar de mirar cómo se derrumbaba, capa por capa, lo que había sostenido durante una década. Y en medio de eso, recordé. La primera vez que me hicieron sentir invisible fue durante una ceremonia de premiación. Años atrás, el equipo celebraba un hito técnico que yo había resuelto solo, en silencio. Ellos sonreían en la foto. Yo estaba en el sótano, ajustando la latencia de los servidores. Después me dieron un café frío y me dijeron, buen trabajo, pero no hacía falta complicarlo tanto. Complicarlo. Lo llamaban complicado porque no podían entenderlo. Porque requería mirar más allá de una tabla de Excel. Porque necesitaba fe, y cuidado, y respeto por el sistema. Volví al presente cuando vi a 3 técnicos jóvenes hurgando en el rack del nodo D7. Uno de ellos tenía cara de haber llorado. ¿Esto era importante?, me preguntó el más valiente. Solo asentí. ¿Y por qué lo dejaron apagar? Porque alguien creyó que lo entendía todo con ver una factura. Él volvió a aparecer a las 20:00, más serio, más pálido. Esta vez no hablaba de oportunidades. Ahora preguntaba por soluciones. ¿Se puede revertir? Depende de qué estés dispuesto a aceptar, le dije. Hubo una pausa. Miró alrededor, como si buscara a alguien que lo salve. Pero esta vez no había nadie. ¿Y tú? Yo sigo aquí. Y me miró con algo nuevo en los ojos. No respeto, no culpa, miedo. Al día siguiente llegué antes que todos. La oficina aún olía a ozono y café viejo, como si la electricidad quemada hubiera dejado una cicatriz en el aire. Me senté frente a mi terminal, abrí una consola en negro absoluto y escribí una línea que no ejecuté. Restore. Hecho 9. Silent. La dejé ahí, como una amenaza muda, como una promesa. A las 8:15 entró Clara, la project manager que siempre evitaba el contacto visual. Ese día, sin embargo, vino directo hacia mí. Dicen que tú puedes arreglarlo. ¿Y tú qué crees? Se encogió de hombros, con una mezcla de miedo y esperanza. Creo que tú sabes más que todos ellos juntos, pero también creo que estás dejando que se hunda. Levanté la vista. La observé un segundo más de lo necesario. ¿Y tú no lo harías? No respondió. A las 9:00 nos convocaron a una reunión de emergencia. En la sala había solo 2 emociones, urgencia y pánico. El CFO, con los ojos inyectados, intentaba mantener la compostura mientras hablaba de próximos pasos. Tenemos una consultora en camino, anunció. Expertos en infraestructura crítica. Traducción. Están trayendo a forasteros para que intenten reconstruir lo que no entienden. Alguien preguntó si debíamos contactar al ingeniero responsable original. Todos giraron hacia mí. Estoy aquí, dije sin moverme de mi silla. Él evitó mi mirada. Sí, pero tal vez necesitamos una segunda opinión. Ese fue su primer error del día. El segundo fue mirar su teléfono y susurrar, ¿por qué no carga esto?, en voz alta. La red había empezado a colapsar a nivel interno. Ni siquiera podían abrir sus propios correos. A mediodía, fui al comedor.
Me senté solo, como siempre. Pero esta vez no duré solo mucho tiempo. Tú sabías que pasaría esto, ¿verdad? Era Hugo, uno de los desarrolladores backend. Su voz no era acusatoria. Era reverencial. Sabía que no funcionaría sin el nodo. No sabía que lo apagarían sin respaldo. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque no escuchan. Hugo bajó la vista. Luego la volvió a levantar con algo más oscuro en los ojos. Entonces, ¿qué sigue? Saqué de mi mochila un sobre rojo. Lo puse sobre la mesa. No lo abrí. Solo lo dejé ahí. Depende de cuánto más quieran seguir mintiendo. Por la tarde, la consultora llegó. 4 personas con trajes grises, tablets brillantes y preguntas vacías. Les bastaron 30 minutos para darse cuenta de que nadie sabía dónde estaban las capas de integración, ni los puentes entre los microservicios y el validador central. DCN no aparecía en sus diagramas, porque nunca se trató solo de hardware. Era arquitectura viva, mutante, intuida más que documentada. Uno de ellos se acercó a mí. ¿Tienes un mapa actualizado de las dependencias? Lo miré sin expresión. No, pero tengo algo mejor. Le tendí una carpeta impresa con el título Hecho 9, Operación. Pasó páginas con lentitud. Lo vi tragar saliva. ¿Esto es real? Lo fue. Aún puede serlo. ¿Por qué no está digitalizado? Porque algunos errores merecen verse en papel. Cuando volví a mi escritorio, tenía un mensaje directo en Slack. Era clara. Él quiere hablar contigo. Solo tú y él. Sala 3. Entré 10 minutos después. Estaba solo, de pie, mirando por la ventana. No voy a pedirte perdón, dijo sin girarse, pero necesito que esto termine. Esto terminará, respondí. Pero no como tú crees. Finalmente se dio vuelta. ¿Cuánto quieres? No respondí. Se acercó un paso. ¿Qué necesitas? Lo mismo que tú tuviste desde el primer día. Control. Sus ojos se tensaron. ¿Vas a negociar? No, ya gané. Dejé el sobre rojo sobre la mesa y salí. No tardaron en abrir el sobre. En menos de una hora, los murmullos empezaron a circular por toda la oficina. No era un informe técnico. No eran amenazas. Eran capturas, logs, líneas de decisión. Eran pruebas de que durante los últimos 7 años, cada parche que había mantenido a flote el sistema había salido de mí. Sin pedidos formales, sin presupuestos, sin agradecimientos. Había nombres, fechas, comparaciones, costes evitados, caídas prevenidas y notas a pie de página con recomendaciones ignoradas. Era el mapa del naufragio y también el diario de a bordo del único que sabía navegar. A las 16:00 me llamaron de nuevo. Esta vez no era una sala de reuniones, era el despacho del CEO, un espacio silencioso, sobrio, alfombra gris, ventanales polarizados, y él, esperando con una copa sin tocar. Me sorprende que hayas hecho algo tan meticuloso, dijo. ¿Te sorprende la meticulosidad de un ingeniero? Me sorprende que no lo hayas usado antes. Guardé silencio. ¿Qué esperas conseguir? Nada, respondí. Solo quiero ver qué pasa cuando no estoy. Me observó con una mezcla de frustración y fascinación. No sabía si admirarme o despedirme. ¿Sabes lo que cuesta reconstruir todo esto? Sí. ¿Y te da igual? No. Me duele. Esa última frase le desconcertó, como si esperara odio y encontrara duelo. A las 17:30, el CFO cometió su tercer error. Convocó una reunión con todos los líderes de equipo para reencauzar el proyecto de optimización. Usó palabras como transparencia, resiliencia, transformación, y dijo una frase que selló su destino. Debemos alejarnos de la dependencia de una sola persona. Ningún sistema debería tener un único punto de fallo humano. Todos sabían a quién se refería, y nadie lo apoyó. Vi los ojos de Clara, los de Hugo, incluso los del nuevo técnico de seguridad, que llevaba una semana en la empresa. Todos lo entendieron. No se trataba de mí. Se trataba de que, por primera vez, alguien les había demostrado lo que significaba sostener en silencio. Esa noche me quedé solo, en la sala de servidores, frente a D7, ya reactivado físicamente pero aún desconectado del flujo. Lo miré como se mira un cuerpo dormido. Abrí el protocolo, releí líneas que escribí años atrás, y de pronto, no pude más.
Me senté en el suelo, cerré los ojos y lloré. No por tristeza, ni siquiera por rabia. Era otra cosa, una mezcla de cansancio, de soledad, de haber llevado tanto peso, tanto tiempo sin que nadie supiera que estaba ahí. Lloré por cada madrugada de emergencia, por cada vez que dijeron, esto se arregla solo, por cada línea de código escrita con fiebre, por cada cumpleaños pasado frente a una consola. Lloré porque entendí que no quería volver a ser invisible. Al día siguiente, no fui a la oficina. Apagué el teléfono. Caminé hasta una cafetería donde nadie me conocía. Pedí algo caliente. Abrí un cuaderno nuevo. Y escribí una sola frase. No vuelvo a donde no se me ve. A las 11:00 empezaron a llamar. Clara, Hugo, un número desconocido. No respondí. Me llegaron mensajes. El sistema está en coma. No podemos ni emitir recibos. Dicen que sin ti no se puede recuperar. Yo seguía escribiendo. A las 13:00, un último mensaje apareció. El CFO renunció. Están preguntando si volverías, bajo tus condiciones. Me quedé mirando la pantalla un largo rato. Luego la apagué y volví a escribir. Me llamaron 3 días seguidos. Distintas voces, distintas intenciones. Algunas prometían, otras suplicaban. Todas tenían algo en común. Ya no me hablaban como a un recurso. Me hablaban como a una última esperanza. No contesté, ni una sola vez. Al cuarto día cambié el rumbo. Fui yo quien llamó. No a la empresa. Llamé a David, un exarquitecto de sistemas que se fue años atrás, harto del mismo silencio que yo había soportado. Lo encontré en un coworking lleno de plantas y teclas mecánicas. Sonrió al verme. Pensé que nunca te ibas a cansar, dijo. Yo también. Le mostré los informes, las capturas, el esquema de lo que había caído y lo que aún podía recuperarse. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Luego apuntó a un esquema en la hoja. Hecho 9. Esto es replicable, no como está, pero puedo rehacerlo. Mejor, sin los vicios de antes. Asintió. ¿Y qué necesitas? Tiempo, un nodo limpio y un contrato. Volví a presentarme en la empresa al día siguiente. No como empleado, como consultor externo. La recepción estaba en silencio. Algunos me miraban como si hubiera vuelto de entre los muertos. Otros evitaban mirarme por completo. Subí solo al piso de dirección. Me esperaban 2 personas nuevas, legal y operaciones, y Clara con expresión neutra. Sobre la mesa, un nuevo acuerdo. Lo leí con cuidado. Cada cláusula, cada derecho, cada línea donde antes solo había deberes. Lo firmé sin palabras. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó Clara. Que no me vuelvan a hacer invisible. Mi primera decisión fue simple. Cerré todos los accesos menos uno. Un solo punto de entrada. Controlado, monitoreado, documentado. Mi segundo paso, encender el nodo espejo. Durante años había mantenido una réplica oculta del sistema base. No porque desconfiara, sino porque intuía. Y mi intuición rara vez fallaba. El nodo espejo no era perfecto, pero estaba vivo. Lo conecté al flujo, inicié la sincronización lenta y silenciosa. Sin alertas, sin fanfarria, como siempre había hecho todo. En paralelo, traje a David como asesor técnico. Nadie lo cuestionó, ni siquiera los directores. Era el precio de la salvación y ellos lo sabían. Trabajamos 48 horas seguidas, corrigiendo integraciones, restaurando puentes, auditando líneas que otros habían escrito sin entender qué significaban. Al tercer día, las transacciones volvieron a fluir. No todas, pero las suficientes. Slack se llenó de mensajes de alivio. Algunos me agradecían, otros solo celebraban sin nombrarme. No me importó, porque esta vez cada log llevaba mi firma. Esa semana recorrí toda la infraestructura física. Toqué con mis propias manos cada cable, cada switch, cada unidad de almacenamiento. No por necesidad técnica, por necesidad humana. Volver a sentir el sistema, volver a recordarme por qué lo hacía. En una sala secundaria encontré una nota antigua pegada en la parte trasera de un panel. La había escrito yo, años atrás. Si estás leyendo esto, probablemente todo colapsó. Respira, estás en el lugar correcto. La dejé ahí, no por nostalgia, por respeto. El viernes recibí una invitación.
Una cena informal con el nuevo equipo directivo. Rechacé. Esa no era mi victoria, ni mi espacio. En lugar de eso me quedé en casa, con el sistema abierto en segundo plano, observando los logs como un médico que vigila a un paciente que por fin sale del coma. Y mientras leía los latidos digitales del sistema, sonreí, porque esta vez cada pulso era también el mío. El lunes amaneció distinto. Por primera vez en años, no sentí el peso de un sistema que podía caerse en cualquier momento. Ya no era un operador solitario sosteniendo un edificio con hilos invisibles. Ahora era el arquitecto, y todos lo sabían. A las 10 de enero tuve mi primera reunión formal como consultor jefe. En la sala estaban Clara, David, el nuevo CEO, un tipo joven, sin sonrisa ensayada, y dos miembros del consejo técnico que antes ni me saludaban en los pasillos. Proyecté el nuevo esquema en la pantalla. Esto no es una restauración, dije. Es una reescritura. Mostré los nodos activos, los flujos de validación cruzados, los backups distribuidos. Todo basado en la lógica de Eco 9, pero ahora legible, mantenible, replicable. Ya no dependerá de una sola persona, agregó David. Pero esta arquitectura lleva su ADN, y es hora de aceptarlo. Silencio, de respeto, de entendimiento. Por fin, esa semana se convirtió en un desfile de caras nuevas, auditores, ingenieros externos, periodistas especializados en tecnología. Todos querían entender cómo una empresa en coma había vuelto a operar en menos de 10 días. Yo no di entrevistas, pero observé. Los vi buscar héroes donde antes buscaban culpables. Los vi intentar capturar el relato sin entender lo que realmente había pasado. No fue una historia de redención, fue una historia de límites. Y yo era la línea que ya no pensaban cruzar. Clara se volvió aliada silenciosa. Han comenzado a revisar todos los contratos, me dijo una tarde. Van a barrer con lo que dejó el CFO anterior. ¿Y tú? Yo aprendí a mirar distinto, respondió. Nunca más voy a confiar en una optimización sin preguntar quién la sostiene. Asentí. No necesitaba más. Una noche, volví a entrar al sistema. Pero no para arreglar nada, solo para ver. Recorrí líneas como si fueran calles conocidas, segmentos de código que me saludaban como viejos amigos. Y allí, en una carpeta secundaria, encontré un log automático que nunca había borrado. Error detectado. Flujo de firmas invalidador. Fecha, el día que apagaron D7. Lo dejé ahí, como recordatorio, como advertencia. El viernes organizamos una revisión completa de accesos. Invité a todos los técnicos de soporte, de distintos turnos, a una sesión conjunta. En una sala improvisada, encendí la proyección. Hoy vamos a documentar lo que antes solo vivía en la cabeza de uno. Se rieron, algunos con vergüenza, otros con alivio. Les mostré cómo el sistema respiraba, cómo se enfermaba, cómo sanaba. Les enseñé no a controlarlo, sino a respetarlo. Al final de la sesión, uno de los chicos levantó la mano. ¿Y si algún día tú no estás? Ese es el punto, respondí. Que no me necesiten, pero que nunca me olviden. Esa misma noche recibí un correo inesperado. Era de recursos humanos. Asunto. Reconocimiento. Dentro, una invitación oficial a una ceremonia interna. Un acto de agradecimiento. No respondí, pero esa vez, no por desprecio. Simplemente. Ya no lo necesitaba. En cambio, al día siguiente me encontré con David en una terraza. Pusimos 2 laptops, cafés y el sistema abierto entre los dos. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora lo entregamos, respondí. Y después, lo pensé un segundo. Después, lo que quiera. Nos miramos, sonreímos. Ya no éramos fantasmas en máquinas ajenas. Ahora éramos los dueños del lenguaje. Y el sistema. Por fin, hablaba nuestro idioma. No esperaban que lo dijera en voz alta, pero lo hice. El nodo original no volverá a usarse. Es demasiado simbólico, demasiado dañado. Estábamos en la presentación final del nuevo ecosistema. Todos los equipos conectados por videollamada, el CEO al frente, Clara a su derecha, y yo, sin etiquetas, explicando cómo había sido reescrito el corazón del sistema. Mostré la nueva arquitectura, y luego señalé el centro. El validador ahora es distribuido. No hay un solo punto de control.
ni una sola persona indispensable. Lo que construimos aquí no es una solución, es un límite. Nadie habló por varios segundos, y entonces alguien aplaudió. 1, 2, 3. Luego todos. No por mí, por el hecho de que aún estábamos de pie. Pero él no estaba en la sala, el CFO. O mejor dicho, el ex CFO. Desde su renuncia forzada, nadie lo había visto. Algunos decían que se había marchado del país. Otros, que estaba asesorando a otra empresa como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía algo que ellos no. Él aún tenía acceso a uno de los entornos de prueba. Nadie lo había revocado. Lo noté días atrás, en un log menor. Un acceso marginal, pasivo, pero real. No dije nada. Quise ver qué haría. El ataque llegó un martes, a las 03:14 am. No fue un sabotaje, ni una venganza abierta. Fue algo más sutil, una carga maliciosa inyectada en un servicio obsoleto, con la intención de simular un fallo interno y desacreditar el nuevo sistema. No funcionó, porque ya lo había previsto, y había dejado algo especial para él. En cuanto la anomalía fue detectada, activé un protocolo silencioso. Corte limpio. No afectó al sistema operativo, solo envió una alerta privada, a mí y a Clara, y a él. A las 03:17 su acceso fue bloqueado permanentemente. A las 03:18 le llegó un mensaje. El sistema ya no responde a tus comandos, y yo tampoco. A la mañana siguiente, el CEO me llamó a su despacho. Me ofreció un título formal, un cargo, un salario 6 veces mayor al de antes, una oficina con paredes de cristal y un asistente personal. Dije que no. ¿Por qué?, preguntó, genuinamente desconcertado. Porque no quiero volver a desaparecer detrás de un cargo. Prefiero estar donde las cosas se hacen, no donde se aprueban. Entonces, ¿qué quieres? Un espacio y silencio. Ese día bajé por última vez al centro de datos. No para reparar nada, solo para estar ahí. Encendí la consola del nodo espejo y escribí una última línea. Shut down H now. El nodo original murió sin drama, sin ruido, solo un apagón limpio, un cierre digno. Clara me acompañó hasta la salida. ¿Te vas? No, me quedo. Pero ya no necesito estar aquí todo el tiempo. Y si vuelve a pasar, entonces alguien sabrá qué hacer, porque ya no soy el único que sabe. Nos quedamos en silencio un momento. Luego me preguntó algo que no esperaba. ¿Alguna vez pensaste en destruirlo todo? Sí. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque si lo destruía, ellos no habrían aprendido nada. Al cruzar el vestíbulo, varios me saludaron. No como a un héroe, como a alguien que había estado ahí todo el tiempo y que por fin veían. Era suficiente. Esa noche cerré mi laptop, apagué el sistema y salí a caminar. Sin miedo a que algo se rompa mientras no miro. Porque esta vez, si algo cae, no seré yo quien lo sostenga en silencio. El sistema seguía encendido, pero ya no lo necesitaba ver. Había ruido en los pasillos, gente hablando de otra caída en otra empresa, rumores de contrataciones, de fusiones, de nuevos líderes con las mismas viejas ideas. Yo me serví un café. Nadie me preguntó por qué estaba tranquilo. Afuera llovía, fino, constante, como un sistema bien diseñado. Vi a Clara pasar con un grupo de nuevos técnicos. Uno de ellos cargaba una carpeta con el logo del protocolo. Hecho 9. Versión 2. 0. No dije nada. Volví a mi escritorio. Abrí una hoja en blanco. Escribí. Todo lo que sostuve en silencio. Ya no pesa. Lo guardé. Apagué la pantalla y salí.